Tal vez inspirado por los magos que utilizan el terciopelo y las mantas para hacer surgir la magia, Frank Williams patentó una idea en 1918 que ayudaría a crear espectáculos como las películas del hombre invisible. En ese momento, nadie tenía idea que esa técnica tardaría más de 100 años en quedar obsoleta. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, A través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros, el programa con más spoilers por segundo. solo por Radio Nicolaita. ¿Qué tal, queridos amigos de 35 milímetros? Bienvenidos a un capítulo más del programa con más spoilers por segundo. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez. El día de hoy no me acompaña Yunuen Figueroa. Está trabajando en la investigación de una película de un tema cinematográfico que nos estará dejando de qué hablar y que abordaremos posiblemente la próxima semana. De cualquier forma, el día de hoy la investigación que nos tiene preparada es una investigación muy interesante para todos aquellos que desean seguir participando, seguir creando cine o a lo mejor hacer cine por primera vez. Aunque este año no brillé mucho por la creación de material audiovisual, vamos a hablar de la técnica llamada como chroma key o simplemente tratado de hispanizarse como el cromático o el chroma key, como ustedes lo quieran llamar. Una técnica que está a punto de ser obsoleta, pero para hablar de cómo la técnica del cine está llegando a este punto de crear una nueva tecnología. ¿Cómo se llama esta nueva tecnología? ¿Y cómo puede ser capaz de dejar obsoleto al chroma key si parece que ahora más que nunca el chroma key está haciendo su más grande protagonismo en la historia del cine? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero agradecerle a Yasmín David Parra, directora de Radio Nicolaita, que nos da este espacio para hacer este programa. Igualmente a Pepe Toño en la programación y a Irving en los controles. Esperamos muy en serio, de todo corazón, poder volver a estar de nuevo en la cabina de ahí de Radio Nicolaita, en vivo como debe de ser. Pero por ahora seguiremos hablando de cine por medio pues de la distancia, haciendo el formato un poco. Pero bueno, también quiero mandarle un saludo a los compañeros de Juventudes Michoacán, los cuales pues tienen un alcance bastante amplio dentro de las redes sociales y que a partir de este año van a empezar a retransmitir los programas de 35 milímetros dentro del internet. Pero pues para todas las personas que no reciben la señal de Radio Nicolaita o que tal vez prefieran usar las plataformas como Facebook para ver videos, pues ahí van a poder empezar a ver las retransmisiones. De cualquier forma, la única manera de ver los programas, o de escuchar más bien los programas de 35 milímetros, por lo menos fresquecitos, pues es aquí sintonizando la estación de Radio Nicolaita. Y si usted no recibe Radio Nicolaita en su antena, pues recuerde que puede hacerlo a través de la página de internet emisoras.com.mx/Nicolaita. Y pues bueno, aunque usted no sea estudiante de cine o aunque no sea muy fanático del cine, es muy probable que ya sepa de qué se trata un chroma key o una pantalla verde.
De hecho, cuando vemos las noticias que están dándonos anuncios de que se inicia una importante producción, o incluso en esos videos de recopilaciones de detrás de cámaras, es muy común preguntarnos, bueno, ¿por qué está todo vestido de verde? ¿Por qué están todos vestidos de verde? Y bueno, esto se debe a que, como decíamos en el intro, en 1918 una persona llamada Frank Williams pues se dio cuenta de que era muy fácil lograr unir dos imágenes diferentes en un mismo plano dentro de la cinematografía, siempre y cuando fuera fácil diferenciar una imagen de la otra. Y para eso se valió de un fondo, una cortina de terciopelo negro que facilita sobre todo ocultar las cosas. Y después en el celuloide, con toda la paciencia del mundo y la habilidad que no cualquiera tiene, unas tijeras, se dedicó a recortar fotograma por fotograma las imágenes que ahora ya gracias al telón negro eran más fáciles, más nítidas de recortar, para así poder hacer que el espectador viera dos imágenes, una imagen sobrepuesta en otra. Hemos de decir que eso no fue una idea completamente original de él. De hecho, ya en 1903, Edwin S. Porter utilizó más o menos la misma técnica, solamente que utilizó algo que ya se había usado en fotografía llamado doble exposición, y lo hizo como una especie de chapuza para poner un paisaje que él consideraba más bonito dentro de un tren en una película llamada Asalto y robo en un tren de 1903. Se podría decir que lo interesante que hizo Frank Williams fue hacer el brinco de valor, de tener la paciencia de tomar el negativo, y además para la época y para los términos prácticos no era nada barato, y ponerse a recortar fotograma por fotograma esa separación. En los años 20, la empresa de Disney se dio cuenta de que era mucho más fácil si se usaba un fondo en común y se utilizaba la visión isométrica para engañar la perspectiva del espectador, y de esa manera tener, podremos decir, algo más limpio. Las comedias de Alicia, que es una de las primeras películas animadas de este dibujante, este caricaturista, o por lo menos de este estudio, muestran muy claramente cómo funciona esto, aunque en sentido estricto todo esto que les estoy contando hasta ahora no deja de ser más que un predecesor del chroma key, ya que, como su nombre lo indica, el chroma key necesita necesariamente tener color, pues chroma viene de el griego chromos, que significa color. Y es que tanto el blanco como el negro son colores primarios, y especialmente colores que se pueden encontrar en la naturaleza humana. Simplemente nosotros tenemos ojos blancos. Cuando nosotros estamos haciendo sombra tenemos el color negro. Incluso es muy común tener cejas negras, ojos negros, etc. Entonces, el color predilecto usado a partir de los años 30 por RKO Radio Pictures fue el color azul. Y la primera vez que se utilizó fue en 1940, específicamente para una escena en donde un genio de la lámpara maravillosa escapaba de una botella y se enfrentaba ante unos diminutos
viajeros en El ladrón de Bagdad, una película que se estrenó en 1940. Si a ustedes les gusta el cine de esta época, se darán cuenta que en su etapa más primitiva, el chroma key tenía muchos problemas. El primer problema es que al hacerse todavía con literalmente tijeras, el corte se hacía muy difícil a la hora de poner cosas sin bordes definidos, como transparencias o incluso el humo. Imagínense recortar una nubadera de humo, sería muy difícil. Otro de los problemas es que los movimientos rápidos no siempre quedan del todo bien. En especial cuando son movimientos de los protagonistas, se alcanza a ver una especie de manchón cuando la cámara tiene una obturación muy grande o cuando está en un proceso muy rápido. Sí logra capturar todos los momentos, pero si no es la constante, se tiene que gastar o bien más celuloide o bien más datos en la cámara. Por lo tanto, no es tan preferible usarlo en la mayor cantidad de momentos. Obviamente los grandes estudios podían darse el lujo de hacer eso. Pero otra cosa es que hacer coincidir una imagen posterior con una anterior, es decir, una imagen enfrente de la otra, y colocarlas en un plano de tal manera que se vea bien o que se vea verosímil, es una tarea sumamente complicada. A diferencia de lo que nos enseñó el Coyote en el programa del Coyote y el Correcaminos, no es tan fácil simplemente dibujar algo en una perspectiva en una pared y que al acercarnos rápidamente no nos demos cuenta de que se trata de una pared. Esto se debe a que la misma profundidad o la misma manera en que los seres humanos percibimos la profundidad está íntimamente relacionada a cómo percibimos la realidad y por lo tanto la verosimilitud. El primer problema, y tal vez más interesante, es la gama de color. Una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un buen chroma key es que los colores deben de ser muy similares tanto en la primera toma como en la segunda. El que no correspondan esos tonos hacen que nosotros de inmediato nos demos cuenta de que se trata de un pequeño truco. No obstante, el chroma key para las primeras épocas logró sorprender mucho a los espectadores, haciéndoles pensar que unas cabaretistas bailaban sobre un avión o incluso que un genio salía de una lámpara maravillosa. Pero conforme se iba conociendo el truco, era también más fácil para los espectadores darse cuenta de cuándo se aplicaba el croma. Los productores tenían que tener mucho cuidado en primero de grabar el fondo con una cámara o una tecnología similar a la misma con la que grabarían la parte de atrás. Otra cuestión es que se tendría que tratar de reproducir la luz natural dentro del estudio, ya que a final de cuentas el uso de los chroma keys tendrían que usarse simplemente para hacer más fácil el trabajo en el estudio. No obstante, reproducir la luz de los escenarios que se están cromando es algo sumamente difícil, ya que la luz no tiene una única fuente, sino que la luz rebota en los objetos que se están grabando y de esa manera cada escenario tiene una nueva composición de luz. Reproducir las fuentes de luz es una disciplina que lleva mucho tiempo y que por mucho que se esfuercen los técnicos en reproducir una fuente de luz original,
esta nunca se va a lograr del todo. Una de las opciones más interesantes de usar el color azul es que a nivel de la química, en el laboratorio, era mucho más fácil trabajar con elementos que aislaran únicamente lo que se grababa en el plano azul. Recordemos que al principio las primeras cámaras de video que grababan a color lo que hacían era grabar 3 negativos, un negativo rojo, un negativo amarillo y un negativo azul. De esa manera, debido a que el azul no se encuentra naturalmente dentro de las personas, o por lo menos el azul fuerte, el azul ultramarino, era posible utilizarlo y limpiar de manera química todo el azul, dejando únicamente los colores naturales de los actores. Obviamente había que cuidar mucho que los personajes no usaran colores azules en sus vestuarios. El ejemplo más notorio de cómo se cuidaba la gama de color es en la película de Star Wars, el ahora episodio 4, en donde se utilizó el croma azul para las escenas espaciales y las luchas en las naves espaciales. El androide R2-D2, cuyo color característico es el azul, se perdía con el fondo al momento de utilizar los químicos. Es por eso que se utilizaron modelos en blanco y negro del personaje. El juego de luces ayuda a que no se distinga este cambio. No obstante, esta sería una limitante constante en el cine. Otra técnica que ayudaría sería el usar el espectro naranja. Esto se debe a que dentro de los espectros del color, el naranja se ubica en una zona muy específica. Por lo tanto, es posible aislarla por completo gracias a un prisma. El prisma que aísla la luz naranja fue usada exclusivamente por Disney, quien patentó esta cámara y esta tecnología, la cual en conjunto a muchos otros avances técnicos lograron hacer películas como Mary Poppins. Hasta este punto de la historia, todo lo que les estoy contando ocurría de forma manual, es decir, con negativos, celuloides y químicos, y en muchos casos, tijeras y papel. Si bien es cierto que se popularizó la idea de que Star Wars utilizó computadoras para hacer sus efectos especiales, lo que las computadoras hacían en ese tiempo era simplemente marcar una pauta para que los técnicos supieran qué hacer. Lo que nosotros vemos en pantalla no fue hecho por las computadoras, simplemente ayudaron a la creación. En aquella época, las computadoras tenían una calidad de renderizado tan pobre que era muy difícil hacer cualquier tipo de efecto especial en esa época. Pero en años posteriores, las computadoras jugarían un papel mucho más importante. Conforme fueron mejorando las cámaras digitales y los receptores digitales, se fue empleando más el color verde, ya que este tiene varias ventajas respecto al azul cuando se usa la cámara digital. Esto se debe a que el celuloide funciona con 3 negativos de diferentes colores, el cian, el magenta y el amarillo, mientras que las cámaras digitales funcionan con una composición de rojo, azul y verde, siendo el verde el que compone casi el 50% de los píxeles que compone cualquier pantalla, dejando que las mezclas entre el azul y el rojo funcionen en combinación con el primero para crear todo el espectro de colores. Por esta razón, el verde ante las cámaras digitales
refleja mayor luz y crea un campo de matices mucho más amplio para que las computadoras puedan distinguir entre ese color y el resto de colores. El proceso de renderizado de las computadoras, cada vez con mayor potencia, sería empleado ahora para procesar la combinación de imágenes, pero también para crear modelados en 3D que pudieran funcionar como aditivos a los efectos especiales una vez usados los cromas. El uso de la tecnología 3D ayudaría además a poder colocar la luz del fondo una vez después de haber grabado la imagen principal. De esta manera, la tediosa labor de reproducir la luz se hacía un poco más sencilla, aunque a los ojos expertos siempre seguiría teniendo grandes fallos. De esta manera, pasando del negro al blanco, luego al azul, luego al naranja y al final al verde, el croma sigue teniendo el mismo problema de reproducir la iluminación adecuada y de reproducir los ángulos adecuados, sino también se tiene que hacer coincidir las texturas reales con las texturas añadidas. Para resolver este truco, lo que se solía hacer era pasar el negativo con el material ya digitalizado una vez más al celuloide y eso una vez más a otro negativo. Algo que, aunque ayudaba en gran medida a resolver el problema, resultaba muy costoso y no siempre servía del todo. Pero la técnica del chroma key tiene otro problema, que no se detiene únicamente en la imagen, sino que también trasciende con otro elemento muy importante de la cinematografía, la actuación. Y es que los actores no están en el lugar donde se supone que deben de estar. Tienen que fingir lo que están viendo y, aunque eso tenga que ser un grado de dificultad que el actor debe superar, existen cosas intuitivas de la reacción humana que tarde o temprano se van a ver dentro de la película. Y aunque el chroma key ha evolucionado mucho hasta la época, las mismas computadoras se van a encargar de dejarlo prácticamente obsoleto. Y es que en 2019 se dio a conocer Stagecraft, una revolucionaria tecnología con la que se está rodando The Mandalorian, la serie de Disney Plus. Y bueno, ¿qué es Stagecraft y qué ventajas tiene sobre el chroma key? Stagecraft es una enorme pantalla de más de 7 metros de alto y más de 50 metros de largo, la cual rodea por completo el escenario y que no solo tiene la ventaja de ahorrar un tiempo de la producción, ya que el fondo falso y el fondo real están siendo ubicados dentro de la misma pantalla, es decir, dentro de la cámara en el mismo momento, sino que además ayuda a que la luz refleje en los personajes y en los objetos de producción que se encuentran dentro del plato. Además, los actores están viendo en tiempo real lo que está ocurriendo en el fondo y por lo tanto el problema actoral se resuelve por completo. No obstante, hay que decir que es una tecnología que no va a estar al alcance de muchos, ya que el renderizar una imagen tan grande requiere de 11 procesadores super poderosos que están trabajando al máximo rendimiento para estar renderizando la imagen en esta enorme pantalla, que por sí misma ya tiene una tecnología muy superior a, no sé, digamos, las pantallas gigantes que solemos ver en los estadios, ya que su resolución es la más nítida en el mercado, para que así la pantalla no revele que hay unos cuantos píxeles en el fondo construyendo la imagen. Algo que, por cierto, si usted ha tratado de grabar una pantalla con su celular,
se dará cuenta de que ocurre un efecto muy interesante. Bueno, para que esta fijación de lentes o de LED sobre LED no se produzca, se podría decir que este es como uno de los aspectos más interesantes de esta tecnología, es que están utilizando una técnica llamada isometrización, por lo cual la imagen está capturada de forma original en dos prismas y después se estira. De esa manera se disimula un poco el hecho de que en el fondo estamos viendo una pantalla de LEDs. Además, hay otro dato curioso sobre esta tecnología. Recuerdan que les dije que funciona con 11 super poderosos procesadores. Bueno, pues estos no son del todo suficientes. Resulta que para que StarCraft funcione, se está haciendo uso de una tecnología de los videojuegos llamada Unreal. Lo que esta tecnología hace es coordinarse con la cámara para renderizar la imagen que está justo enfrente de la cámara y mantener estático el resto de la pantalla. De esa manera, la parte estática sigue reflejando la luz, pero la parte en renderizado se está moviendo y le da movimiento al fondo que se está tratando de grabar. Pero hay un inconveniente más. Estos 11 superprocesadores no son suficientes para que el renderizado se dé en tiempo real, así que de repente ocurre un pequeño lag de medio segundo, lo cual forza a que las tomas en esta tecnología tengan que ser un poco más lentas de lo acostumbrado. Bueno, es una tecnología que seguramente se va a ir reproduciendo, que nos va a dar más y mejores escenas en el cine. Y recuerden, lo escucharon primero aquí en 35 milímetros, StarCraft, el futuro de los efectos especiales en el cine y que va a dejar casi por completo obsoleto el chroma key. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Ya conocen un poco más la historia sobre el chroma key, cómo funciona, cuáles han sido los diferentes estilos de chroma key a lo largo de la historia, y también conocen StarCraft, esta nueva tecnología que a final de cuentas es pues una secuencia más, un paso más, una vuelta de rosca más a el chroma key que siempre ha existido. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez, esto fue 35 milímetros. Les recuerdo, pueden escuchar estos programas dentro de la plataforma de Facebook en Juventud es Michoacán. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.